Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa, desde la ciudad de San Pedro Sula. Les envío un abrazo a los hermanos que están conectados desde Cuba, la gente que nos escucha también en Canadá, en los Estados Unidos, en Honduras, también en lugares como Perú, Ecuador, la gente que nos escucha en Argentina, y un abrazo a cada uno de ustedes. Y si se me queda algún lugar fuera del saludo, pues un abrazo en general a todo el cuerpo de Cristo. Abordaremos el tema en el nombre de Jesucristo, lobos rapaces. El tema que nos compete el día de hoy para poderlo transmitir basado en las Escrituras, ya que estamos viviendo un tiempo final, un tiempo delicado, un tiempo donde está a un paso la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, Satanás, que conoce que le queda poco tiempo, está levantando sus armamentos más pesados para alcanzar las almas que no ha podido alcanzar en el tiempo anterior. Así que es un tiempo final y entraremos en el nombre de Jesús leyendo lo que declaró nuestro maestro en Mateo 7:15. Declaró el Señor y dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabras categóricas de nuestro Señor Jesucristo, palabras tajantes, cortantes, que no traen ningún tipo de paño tibio ni ningún tipo de interés de agradar a los oyentes, sino de advertir al cuerpo de Cristo, porque habló de falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Increíble palabra del Señor Jesús, pero que nos advirtió que esto ocurriría y estamos precisamente viéndolo frente a nuestros ojos. Estamos en la guerra de los mensajeros, estamos en la batalla entre la luz y las tinieblas. Guardaos de los falsos profetas. Estamos viviendo una abundancia de profecía, pero muy pocos la pueden discernir porque la mayoría de la gente no tiene palabra de Dios, sino que lo que tiene es filosofía. Y el filtro para poder discernir cuando algo es de Dios o no es la misma Escritura, las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Impresionante también que este texto de Mateo 7:15 empieza diciendo que nos guardemos de los falsos profetas. Y cuando habla de guardarnos es porque somos nosotros la presa, somos nosotros el botín, somos el objetivo, o sea, nuestra alma. Pero cuando vemos también en 2 Corintios 2:17, en la versión 60 dice: pues no somos como muchos, oiga esto, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo tremendo es que cuando uno revisa este texto de 2 Corintios 2:17, lo revisa en la versión PDT, dice: nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos por medio de Cristo. Hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Oiga esto. Y todavía una versión más, la Jerusalén, dice: ciertamente no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios. Antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estamos viviendo un tiempo de lobos rapaces, de mercaderes del evangelio. Ahora, tengo que decirle algo importante: no todos son falsos, porque hay verdaderos hombres de Dios que Dios les ha llamado y algunos les tienen envidia, algunos los juzgan según lo que sus ojos naturales pueden ver, pero muchos siervos de Dios tienen frutos del Espíritu Santo. Muchas veces no son agradables a los ojos naturales, pero son del Espíritu Santo. Su obra se ve que es fructífera, se puede ver que Dios los respalda. Sin embargo, el filtro es la Biblia y no es ni siquiera lo que nosotros podamos evaluar con una revisión superficial, sino lo que podamos determinar de acuerdo a la palabra de Dios. Es peligroso el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo final, es un tiempo de lobos rapaces, de mercaderes del evangelio. Es un tiempo donde el enemigo se ha levantado con tremendo armamento pesado de parte de las tinieblas para derribar a los que están en la roca que es Cristo, los que estamos en la roca que es Cristo. Es un gran peligro ya conocido incluso por la iglesia primitiva, no digamos para este tiempo. En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, oiga esto, el libro de los Hechos en el capítulo 20, en el verso 29 y 30 se declaró, oiga esto, desde el tiempo de la iglesia primitiva se dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, el objetivo es arrastrar tras ellos a los discípulos, los que ya estamos siguiendo a Cristo, apartarnos del verdadero evangelio y llevarnos tras hombres perversos. Pero vea lo que dice la Escritura. Oiga, hombres que hablen cosas perversas. Ahora yo le pregunto, ¿a qué perversidades se estará refiriendo Dios? Yo le pregunto esto, ¿priorizar lo económico antes que lo espiritual acaso no será algo perverso? Por supuesto, muchos han priorizado lo económico, lo financiero antes que lo espiritual, y este es el gran peligro que estamos viviendo ahora. Olvidarse de las almas y valorar más su bolsillo que su propia vida, que su eternidad, es perverso. Y está profetizado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán, oiga esto, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, la doctrina incluso de los pactos es una doctrina antibíblica que los lobos rapaces la utilizan como herramienta para poder trasquilar, oiga esto, a las ovejas. Es tremendamente terrible porque no es lo mismo trasquilar que esquilar. La trasquilación la hacen los falsos pastores. Esquilar es un proceso sano, un proceso incluso necesario para el rebaño, pero la trasquilación es la que practican los lobos rapaces. Y respecto a eso, la herramienta que ellos utilizan es la doctrina del pacto, y es una doctrina perversa. Cuando estoy hablando del pacto, estoy hablando de aquellos que dicen, pacta 1000 y Dios te dará 10,000. Aquellos que dicen, lleva tu televisor, lleva tu licuadora, lleva tu refrigerador, llévalo para que esa ofrenda se multiplique. Un momento. Esas son características de lobos rapaces, que no se preocupan por el rebaño, por el alma, sino por lo que ellos pueden generar. Esto es terrible y me impresiona que aún la Biblia declara en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante, oiga esto, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3, estoy leyendo 2 de Pedro 2, verso 3 dice, y por avaricia, ahí está la señal, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde están queriendo, oiga esto, hacer del pueblo mercadería. O sea, están viendo las almas no como algo que tienen que guardar, cubrir y edificar, sino que les están viendo como mercadería. Ahora, la doctrina de los pactos es una doctrina perversa. Hay un pacto que se puede hacer bajo inspiración de Dios con voluntad propia, pero hay una incitación a hacer pactos avariciosos y eso es peligroso. La doctrina de los pactos es desquebrajada totalmente cuando leemos lo de 2 de Corintios 6:12, donde dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y la doctrina de los pactos hacen a la gente que se comprometan con cosas que ni han recibido, con salarios que ni siquiera han llegado, negocios que no se han ejecutado, pero están comprometiendo a la gente y se vuelve una carga. Y esa gente de alguna manera llega a un momento donde hasta llegan a blasfemar porque cuando no reciben lo que les prometieron que recibirían, empiezan a murmurar contra Dios. Pero es que lobos rapaces les introdujeron doctrinas que no eran doctrinas de Dios, sino herejía. Ahora, es totalmente cierto que los obreros de Dios son dignos de su salario. Claro, tenemos que poner un balance porque hay gente que solamente se queda con un lado y de ahí mete a todos en un mismo costal como si todos fuesen falsos. Hay lobos rapaces, pero también hay obreros dignos de su salario. Y la Biblia lo deja ver en Corintios 9, del verso 9 en adelante, donde dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Esto es el balance porque en realidad Dios sí tiene un sistema financiero para su pueblo. Claro que Dios tiene un salario para sus obreros, para sus ministros, por supuesto. No podemos negarlo si nuestro Señor Jesucristo incluso
tenía un tesorero, tenía un sistema financiero, pero los lobos rapaces basados en estas grandes verdades de un sistema establecido por Dios que es sano, basados en eso, han querido ir al extremo, han ido al abuso y han ido, oiga esto, no a esquilar, sino que a trasquilar, porque precisamente son lobos rapaces. También en Corintios 9:13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Oiga esto, que vivan del Evangelio. Esto es tremendo, porque es una orden del Señor. Sin embargo, haciendo uso de los principios bíblicos para los obreros, que son obreros dignos de salario, aquellos que son lobos rapaces han entrado en el abuso y han llegado a cometer actos terribles donde han saqueado al pueblo de Dios. Esto es delicado, esto es terrible, pero tenemos que conocer el balance, porque sí, Dios tiene un sistema financiero, por supuesto. Ya dije, Jesucristo tenía un tesorero, es decir, que manejaba finanzas, y el Evangelio maneja finanzas, hay gastos, claro, hay procesos que necesitan economía, el dinero no es malo, el problema es el amor al dinero, y ese es el primer, oiga esto, ingrediente que hay en los corazones de los lobos rapaces, un tremendo amor al dinero, donde el dinero es su tema constante. La iglesia que esté constantemente hablando de finanzas y que cada culto finanza y que pacto y que te viene bendición y que solo prosperidad, ese lugar no es un lugar de sana doctrina, porque la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad tiene que ser Cristo, el Espíritu Santo, la paternidad del Eterno, la salvación, el cielo, huir del infierno, saber que pronto Cristo viene. Y si tocamos temas financieros, no tiene que ser prioritario, sino cuando el ministerio realmente vea que es tiempo de enseñarlo, pero no como una prioridad, no como el plato principal, porque el plato principal, el pan principal es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto es delicadísimo, porque están abusando del pueblo, y la gente que todavía está contaminada con avaricia le gusta seguir a esos líderes que les prometen tanta prosperidad económica que se olvidan de la prosperidad espiritual. El pueblo de Dios, claro, tiene una estructura ordenada y un sistema financiero bíblico, a tal grado que Corintios 4 del 1 al 2 dice, pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, oiga bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces hay características para el administrador de Dios. Primero, fiel ¿a quién? Al Eterno, al quien lo llamó, al Evangelio, al mensaje, priorizando la comisión que se le asignó. Pero el gran problema es que estamos viviendo los días finales y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y hay infiltrados obreros fraudulentos que no les importan las almas, porque lo único que tienen interés es en el dinero de los miembros de las congregaciones. Segunda de Corintios 11, verso 13 al 14 dice la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo. Estas son palabras de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No quiero decir que no hay apóstoles. Claro que hay apóstoles del Espíritu Santo en este tiempo. El asunto es que hay un grupo que se disfraza como apóstol del Señor Jesús. Y no es maravilla, dice la Escritura, porque el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Ahora, se puede detectar cuando alguien no es de Cristo. Primero, no son frontales con el pecado. Esos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Señor, el pecado no lo confrontan. Siempre están como tratando de agradar a los oyentes y no a Dios. Esto es lo delicado, porque es una característica terrible. No confrontan el pecado, están siempre tratando de quedar bien con el auditorio. Y esos son aquellos que no se meten en problemas con nadie, porque siempre están quedando bien con todos menos con Dios. Acuérdese que el siervo de Dios es apedreado, es incluso injuriado, es vituperado. ¿Por qué? Porque siempre toca la llaga, siempre toca el pecado, como Juan Bautista, que dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como él habló de manera tremenda, dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, un mensaje claro, un mensaje tajante, de lo cual carecen muchos ahora en día. Y es una señal que es un tiempo final y que son gente que no ama las almas, sino lo que pueden obtener de la grey, de lo que pueden obtener de las almas. El mensaje de los obreros fraudulentos, de los lobos rapaces, principalmente siempre es lo financiero, lo económico.
Cada culto es recurrente ese mensaje de economía y queriendo motivar con que te viene bendición, te vienen dólares, te viene visa, te vienen euros, te vienen viajes, te vienen aviones, carros y casas. Solo en eso pasan. ¿Por qué? Porque su prioridad no es santidad, no es reino de los cielos, no es, buscar los principios del Espíritu Santo, los dones espirituales, buscar la libertad, el crecimiento en Cristo, sino que su enfoque es economía. Una gran señal. Ahora, repito, no significa que todo ministro de Dios que hable de economía no significa que no es de Dios, porque hay momentos, pero no es la prioridad, a eso quiero llegar. Las bendiciones de las que hablan estos hombres generalmente son cosas terrenales y no espirituales. Y es lo eterno lo que nos interesa más, porque esta tierra es pasajera. Aquí venimos de paseos y realmente nos comparan incluso con la flor del campo, nos comparan con la neblina, nos comparan con la hierba que de repente se mira esplendorosa y de repente ya no está. Con eso nos comparan. ¿Por qué? Porque somos pasajeros en esta tierra. Por eso la Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese ha sido el gran problema de los lobos rapaces, que hacen que el pueblo se enfoque únicamente en lo material. La gente está constantemente hablando de bendición y no le quiero decir que Dios no nos quiere bendecir. Claro que Dios nos quiere bendecir. Está escrito, amado, deseo que tengas salud y que seas prosperado en todo. Pero dice, así como prospera tu alma. Si el alma prospera, puede prosperar todo lo demás. Es más, tenemos que darnos cuenta que esos lobos rapaces están incluso haciendo que el pueblo pierda lo que Dios quiere darle. Porque si el pueblo espiritualmente crece, madura, Dios le prospera porque ya están listos para recibir las demás cosas. Por eso la Biblia dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Entonces Dios no le va a dar una bendición a un hijo que todavía sea un niño, sino que hasta que madura. Entonces, el peligro de los lobos rapaces no es solamente que hacen que se olviden de lo eterno, sino que incluso le ponen obstáculo a la bendición de Dios, porque llevan a la avaricia a la gente y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Así que, amados hermanos, el llamado de hoy de parte del Señor es guardarnos de los obreros fraudulentos, como al principio leí Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y por qué están vestidos de ovejas? Porque ya mataron alguna, ya pudieron agarrar la piel de oveja y ponérsela encima y por dentro son lobos rapaces que andan buscando devorar. Terrible. Pero la Biblia nos llama y nos declara, Colosenses 3:2, y este es el texto de cierre de este mensaje, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la señal del siervo de Dios. Los lobos rapaces, como dice el título de este mensaje, los lobos rapaces no ponen la mira en las cosas de arriba, sino que están poniendo la mira en las de la tierra. Incluso son como los cerdos, que el cerdo siempre está viendo solo para abajo. El cerdo no puede doblar su cabeza hacia arriba, no puede ver al cielo. El cerdo no puede mirar al cielo, solo está mirando hacia abajo siempre. Pero la Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No estoy queriendo con esto decir que Dios nos llama a un pacto de miseria, de ninguna manera. De Él es el oro y de Él es la plata, por supuesto. Pero Él nos llama a priorizar y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Pero quién las añade? Él. En el momento que Él sabe que estamos listos para recibir la bendición económica y poder desarrollarnos en los proyectos que Él tiene para nosotros. Pero la bendición más grande, la más prioritaria, la imperativa, es poder ser llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no nos vamos. Esa era la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas. Las insensatas no tenían aceite, tenían conocimiento bíblico porque tenían lámpara, pero no tenían aceite. Pero las prudentes sí tenían aceite. Las imprudentes solo lámpara, la insensata solo lámpara. O sea, conocimiento, solo conocimiento, pero no había aceite del Espíritu en ellas. Pero las que sí estaban llenas del Espíritu Santo, las prudentes, las que no eran insensatas, ellas sí tenían sus lámparas llenas, no solo conocimiento, sino unción. Y ellas estaban listas para ir cuando el esposo, cuando se dijo, ahí viene el novio, salir a recibirle. Por eso, amados hermanos, el llamado de hoy es guardarnos de los falsos profetas, de los lobos rapaces, tener cuidado de los obreros fraudulentos. Y oiga esto, poner la mira en las cosas de arriba, no en las
de la tierra. Si estás en un ministerio donde cada culto se te habla solo de economía, solo de finanzas, solo de cosechar cosas materiales, si estás en un lugar así, no tengas temor. Sal de ese lugar, saca a tu familia, saca a tus hijos, saca a tu familia y llévalos a un ministerio de sana doctrina, donde la prioridad sea el Espíritu Santo, el nombre de Cristo, donde la paz y la santidad sea parte, oiga, del mensaje constante, porque ahí es donde vas a crecer y vas a preservar tu alma. Este es el llamado de parte del Señor. Cuida tu alma, cuídate porque tú eres eterno, tu cuerpo es temporal y tú, oiga esto, tu cuerpo es temporal, pero tu alma es eterna. Tu cuerpo es temporal, amado, y tu alma es eterna y dentro de millones y millones de años seguirás consciente como hoy en el cielo o en el infierno. Recibir o rechazar a Jesús determinará dónde te encuentres. Poner la mira en las cosas de arriba determinará que llegues al cielo, pero si las pones solo en las cosas de la tierra, no vas a poder subir cuando Cristo suene la final trompeta. Finalizo nuevamente cincelando Colosenses 3:2 en tu corazón, en esos corazones endurecidos, para que puedan tener esto presente. Dice la Biblia, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La paz de Cristo con cada uno. Que el Señor te ilumine con esta palabra. Y si has estado, una vez más te lo digo, si has estado en un ministerio con nombre de que viven, pero si están muertos y solamente hablan de avaricia, solamente hablan de cosas materiales, solamente te hablan de poner la mira en las cosas de la tierra, huye de ese lugar. Y no es pecado, porque la Biblia nos enseña que la doctrina puede perder. ¿Quieres Biblia de eso? Dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en eso. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque la doctrina, si es sana, te conduce al cielo, pero si es adulterada, si es solamente de economía y no te pone las prioridades que realmente Dios quiere en tu corazón, te puedes perder. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios te bendiga, amado hermano y hermana, que te has conectado, que has recibido esta palabra. Compártela, porque seguramente hay mucha gente que está necesitando despertar y huir de los lobos rapaces. Dios te bendiga.